Esta mañana el diputado local y presidente de la mesa directiva en el Congreso del Estado, Omar del Valle Colosio, quien nos viene a platicar sobre la agenda legislativa en el Congreso local. Bienvenido, diputado. Muchísimas gracias, Niria. Siempre muy agradecidos con ustedes. Un fuerte abrazo a nuestro querido Tirso Amante, con mucho cariño. Y bueno, es importante decirle a la sociedad sonorense que el Congreso sigue trabajando. Estamos ahora en un proceso de receso. ¿Y qué significa el receso? Que ya no estamos en las sesiones ordinarias de reunirnos todos los martes y los jueves, pero eso no significa que estemos de vacaciones. Por eso es importante estar en los medios de comunicación y decirle a la gente en qué está trabajando el Congreso del Estado. Rápidamente decirles que, bueno, el próximo 1 de junio llevará a cabo la votación histórica relacionada a la reforma al Poder Judicial, a través de la cual se van a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de la Nación, pero también en Sonora. Y eso es también, ¿por qué en Sonora digo? Porque todo el trabajo que se vio desde septiembre hasta todavía lo que vamos a vivir el 1 de junio, Sonora fue uno de los estados que se puso pilas derivado de la reforma a nivel nacional en materia de reformar al Poder Judicial, y se hizo lo propio entre diciembre pasado, enero de este año, y pues ahora vamos a ver los resultados de la elección, ¿no? Sí, ahorita tuve una entrevista justamente, de hecho, y preguntaba yo cómo estamos a días de la elección, pero aquí particularmente lo interesante es que se tuvieron que hacer adecuaciones y armonizar y modificar ciertas leyes para que esta elección fuera posible. ¿Qué leyes se modificó? Pues particularmente decirle a la sociedad sonorense que el país, derivado de la elección que vivimos en 2024, la elección constitucional en la que se eligió a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, parte de esa agenda política que se votó y se eligió por una gran mayoría, más de 36 millones de votos, implicaba el compromiso de reformar al Poder Judicial. Y llevar a cabo una reforma al Poder Judicial significó una reforma muy profunda, desde los cimientos prácticamente, es demoler todo el andamiaje tradicional que no estaba resultando en los beneficios que la sociedad anhela de un poder judicial, ¿no? Y ¿cuáles son esos anhelos? ¿No? Pues que sea accesible, que sea justo, equitativo, que sea transparente, que haya rendición de cuentas, pues al final de cuentas de quienes nos juzgan con las leyes que tenemos en nuestro país. Y se había reformado mucho ya el poder ejecutivo, ¿no? Y se había reformado todo el tema legislativo, y había cambios constantemente para efectos de que la democracia en este país, a través de las elecciones, que la gente podamos elegir a quienes nos representen, y el Poder Judicial no se sometió a una reforma, no se hizo mucho más eficiente, no se hizo más transparente, y terminó rindiendo cuentas a grupos de poder, a mafias incrustadas en el poder, y la gente, como dicen Juan Pueblo, al final de cuentas quedamos rezagados, pues el acceso a la justicia cuesta mucha lana. Y no puede ser así. Entonces, la reforma al Poder Judicial es un primer paso. Todavía se tienen que hacer muchísimas cosas más. ¿Y qué implicó la reforma al Poder Judicial? Uno, se reformó la Constitución de nuestro país en septiembre del año pasado, con las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y Diputados, y más de al menos 17 estados en la República. Sonora, uno de los primeros en llevar a cabo esto, las primeras semanas de septiembre. Y posteriormente, ahora el Estado de Sonora tuvo que hacer lo propio, porque no podemos estar disonantes a la Constitución federal. Parte de la reforma a la Constitución del país implicaba un lapso de tiempo para que los estados hagamos lo propio. Y Sonora, entre el mes de diciembre y enero, llevamos a cabo sesiones en el Congreso para reformar nuestra Constitución local. Después se reformó la ley de electoral en el Estado, que es la que regula cómo se hacen las elecciones, porque las elecciones en Sonora únicamente eran para alcaldes, regidores, diputados locales, y se acabó. Bueno, ahora el Estado, a través del Instituto Estatal Electoral, puede organizar las elecciones del Poder Judicial. Y no todo el país, no todos los estados entraron en este 2025. Muchos decidieron irse hasta 2027. ¿Qué significa? Que entre 2025 y 2027 todos los puestos, todos los cargos o todas las personas en posiciones de ser juzgadoras tienen que pasar por la vía de la elección, ¿no? Ok, eso es importante. Entonces, y además ya estamos a días, ¿no? Algo que también es importante, que hablaba de la transparencia, claro. El acceso, la rendición de cuentas y demás, no nepotismo, que también es un tema que van a estar abordando en este periodo. Sí, decirle a la sociedad sonorense que este Congreso ha estado muy activo. Hemos aprobado 20 reformas constitucionales,
Y uno diría, bueno, ¿y eso qué? Bueno, hay que estarle informando a la gente, hay que estarle comunicando qué beneficios tienen estas reformas constitucionales. ¿Qué significa? Que la Constitución de nuestro país se modifica y los estados para que se modifique, los estados tenemos que aprobarla, los congresos locales. O sea, se pueden modificar en los senadores, diputadas, diputados, pero si los congresos locales no aprueban esas reformas, no surten efecto o realmente no se llevan a cabo. Entonces, Sonora ha estado siempre ya en estos últimos meses aprobando distintas reformas en materia de bienestar, vivienda, protección al maíz nativo, derechos sociales y económicos para jóvenes que están en etapas que no trabajan y no estudian y que necesitan generar una actividad de capacitación. Ya está en la Constitución, y la reforma al Poder Judicial es otra de ellas. Entonces, en reforma de transparencia, nepotismo y no reelección, muy rápidamente a nivel nacional se reforma la Constitución y Sonora también. ¿Qué significó esto? Uno, la reelección en Sonora será efectiva a partir de 2030. Eso significa que cualquier persona que ocupa el puesto actualmente político no puede lanzarse otra vez a competir por el puesto que tiene, ¿no? Que tenga en aquel entonces. Okay. Para el 2030. Para el 2030. Pero en el 2027 pero en 2027 sí entró en Sonora el caso del nepotismo. Okay. Y ese es un tema también muy anhelado por la sociedad sonorense, que no queremos ver políticos heredando sus puestos. No solamente en línea directa a tus padres, a tus hijos, hijas, hermanos, sino también de la familia política de tu pareja, ¿no? Que esos suelen ser temas muy controversiales. Eso sí, y realmente menoscaba la capacidad. Eso no significa que quien tenga aspiraciones políticas no lo pueda hacer. Al final de cuentas no se cancelan tus derechos políticos electorales. Simplemente es que si yo soy diputado local, supongamos ahorita, soy diputado local en el estado de Sonora y en 2027 yo quiero dejarle mi puesto a mi pareja o a mi hijo, el mismo puesto, pues no. Si mi pareja quiere ser regidora por otro municipio y demás, pues adelante. El tema es la posición que tú tengas actualmente. Perfecto. ¿No? Y en el 2030, ¿quiénes no se van a poder ya reelegir? Ninguno. Prácticamente ningún cargo público. Presidentes municipales, ni regidores, ni presidentes municipales, ni diputados locales, ni diputados federales podrán participar en reelección directa, ¿no? Tendrán que estar en otra posición para después regresar a competir por la que ocuparan en ese momento. Si yo fuese diputado federal, supongamos en 2030, en esa elección de 2030 para 2030-33 no podría competir por el mismo cargo, ¿no? En el Congreso del Estado, ¿esto qué curso lleva y sí, cuándo se va a discutir? Ya se aprobó la reforma constitucional. Ahora, ¿qué significa? Se tienen que hacer las reformas a las leyes secundarias. En materia de transparencia, decirles, se desapareció a nivel nacional el Instituto Nacional de Acceso a la Información. En Sonora va a desaparecer el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información, pero no desaparecen los derechos que tenemos las personas a la información pública. Lo que se está desapareciendo es la duplicidad de funciones, el desarrollo institucional, el gasto doble que se tiene muchas veces por este tipo de andamiaje, y hacerlo más eficiente. Al final de cuentas, imaginémonos... Trasladarlo a otras áreas. Sí, se van a reasignar las funciones a la Secretaría de Buen Gobierno Anticorrupción, al Instituto Estatal Electoral y a los demás, dice la ley, sujetos obligados. ¿Qué significa? O sea, pensemos que por cada materia que tenga el sector público, imaginemos que tenemos que tener un órgano autónomo para atender cada cosa. Entonces decían, en algún momento, cuando eran gobiernos menos eficientes y menos transparentes, se tuvo que crear un organismo autónomo para que les exigiera a los municipios y a los gobiernos la información, y a los poderes y demás, la información pública, ¿no? Lo que se busca es tener que estar triangulando tanto, sino que tú le pides directamente la información a la Secretaría de Hacienda, al Congreso del Estado, al Poder Judicial, y no tengas que hacerlo a través de terceros. Que eso a través de terceros es tener más gente, más gasto corriente, y toda esa lana se podría utilizar para proyectos sociales, proyectos de infraestructura que la gente también ocupa, ¿no? Claro, ¿no? Otro tema importante y relevante es, hemos tenido años complicados en materia de sequía. No ha llovido y la gente lo que clama es soluciones ante este tema. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver el Congreso, no, con la atención y el tema de la sequía? ¿Qué están haciendo? Muchísimo. Desde luego, Sonora está en una etapa muy compleja. Hay que reconocer las crisis. Las crisis no se resuelven sin reconocerlas, hay que reconocerlas, ponerles nombre y asumirlas. Sonora estamos de acuerdo meteorológico nacional, estamos en una categoría de excepción. O sea, no extraordinaria, sino mucho más excepcional. Dentro de todo el país, Sonora particularmente está en eso. ¿Qué hace el Congreso? Pues el Congreso, primero nosotros asignamos la parte presupuestal. Lo que el gobernador Alfonso Durazo está trabajando
en 2025 es con base en un presupuesto que le autorizó el Congreso del Estado, y una parte importante tiene que ver más de 500 millones en la atención del agua. Segundo, está haciendo también nosotros desde el Congreso, desde la Comisión del Agua que yo presido, pues estamos haciendo talleres de capacitación, haciendo foros para realmente atraer expertos de cómo ir abordando a través de leyes mejor este tema para que en un futuro, llamamos 3, 6, 10 años, que las leyes de Sonora permitan, que eviten, ¿no? Que suceda otra vez. ¿Qué significa? Bueno, si tenemos que tener una ley de inversiones en agua que obligue a que el 10 o 15% del total de la inversión, 20, 25%, sea para agua, pues que así sea. Por ejemplo, en Sonora tenemos un programa de becas que es universal para jóvenes, empezó con 10 millones de pesos antes que llegara esta administración del gobernador Durazo, ahora son más de 800 millones. Se han beneficiado más de 200,000 jóvenes en todo el estado de Sonora y es constitucional, no se le pueden quitar pesos a ese fondo de becas, tiene que crecer al menos en un peso, ¿no? Claro. Bueno, eso es maravilloso porque los jóvenes tienen la certeza de acceder a un fondo de becas. Bueno, ¿podemos hacer algo en el agua? ¿Podríamos hacer algo similar en el agua? ¿Cómo se vería el tema presupuestal? ¿Cómo se reasignaría ese presupuesto? ¿Cuáles serían las prioridades? Y eso es lo que el Congreso ahora estamos trabajando desde la Comisión del Agua. Primero, acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alfonso Durazo en las políticas que están implementando para que estemos en sintonía. No podemos ir por otro rumbo distinto, sino quienes tienen los recursos y una visión integral lo estén empujando. Segundo, desde luego hay que modernizar las leyes del Estado de Sonora. Se han presentado diferentes iniciativas en el Congreso como el huachicoleo del agua. Entonces vamos a trabajar en este verano para socializar esas iniciativas. La presentó la diputada Jazmín Gómez de Guaymas, diputada coordinadora del grupo parlamentario del PT, que tiene que ver con hacer castigos más transparentes si te robas el agua. Pero qué increíble es hablar de robo de agua. Es que sí existe. El tema es como si el Código Penal del Estado de Sonora no lo tiene clasificado, es decir, ¿con qué lo comparas, no? Si estás robándote el agua, ¿qué te dice el Código Penal? ¿Qué te dice el tema de procuración de justicia en Sonora? Entonces, desde el Congreso estamos atentos. El día de mañana sabemos que hay un par de eventos muy importantes que seguramente con agua y en el Estado, el delegado Rodolfo Castro y el titular de la Comisión Estatal del Agua van a avisar. Pero hay un par de eventos que vienen personas de Ciudad de México encabezando temas, por ejemplo, con respecto a la tecnificación de los distritos de riego de Sonora. No es recurso estatal, es recurso federal, pero es gracias a las gestiones del gobernador Alfonso Durazo, quien sí se está haciendo cargo de resolver la sequía y dejar un andamiaje institucional que quienes gobiernen después pues no tengan los dedos entre ¿cómo dicen? en la puerta, ¿no? No, y sí, que se pueda transitar. Pues, entonces, todo eso está sucediendo en el Congreso, estamos activos los diputados al servicio de la gente, invitarles a que nos sigan en redes y en las redes del Congreso del Estado de Sonora, porque ahí pueden, y visiten el sitio web del Congreso también, congresosonora.gov.mx, donde está toda la información de las iniciativas y lo que estamos trabajando en este periodo que ya viene de junio, julio y agosto, antes que se retome las sesiones ordinarias en septiembre. Muy bien, pues muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias a ustedes, encantados de estar nuevamente informándole a la sociedad sonorense y nuevamente un fuerte abrazo a nuestro querido amigo Tirso Mante. Gracias al diputado Omar del Valle Colosio, presidente de la mesa directiva en el Congreso del Estado. Vamos a mensajes, volvemos.